Esta semana se presentó el libro en el marco de la colección Discos de Estuario Baldío por Luis Fernando Iglesias, que es escritor, es abogado, pero ya está jubilado, así que por lo menos en algunas áreas. Es crítico literario, pero periodista cultural, pero además tiene una audición en las radios públicas que se llama Historias de Música todos los mediodías. Así que también y forma parte de más de un libro de esta colección, y hoy se la dedica a Baldío, que estábamos escuchando, así que de Baldío hablaremos. Maestro, ¿cómo va? ¿Cómo va usted? A mí fantástico. A mí mejor que mejor. Es increíble que nos vaya tan bien, bárbaro. Vamos a no decirlo. Cuando hacemos lo que nos gusta. Exactamente. Así que, bueno. Y con la concreción de un sueño, como digo, un sueño realizado, un sueño que empezó ya por 2020, en una idea, en unas cosas, esas cosas que le queda a uno pendiente, ¿no? Ese disco que lo escuchó toda la vida, ese disco que siempre se preguntó por qué no tuvo la trascendencia que merecía, ese disco que nos acompañó en la juventud, que me acompañó en el noviazgo con mi mujer, porque lo escuchaba mucho en un auto, con un cassette, que tampoco nunca supe por qué lo compré en cassette, o no lo recuerdo, cassette que todavía tengo. Y bueno, y un cruce casual con Fernando Cabrera ahí en Ciudad Vieja, cuando salía justamente de Historias de Música, empezamos a charlar de música, de un recital que había dado, y yo le pregunté por qué Baldío había sido tan efímero. Y él me dijo una frase que a mí me quedó grabada, me dijo, porque nos moríamos de tristeza, no nos contrataba nadie. Bueno, a mí me llamó la atención porque lo dice Fernando Cabrera en antes que nada vamos a recordar que Baldío estaba integrado por Fernando Cabrera, Bernardo Aguerre, Andrés Bedó, Gustavo Echenique y Andrés Recaño. Fernando dice, es la historia de un gran fracaso, o algo así, en un momento del libro. Yo al principio veo que es un magnífico fracaso. Es un magnífico fracaso. Me pareció una definición, digo, nada, pucha. Pero que después yo creo que cuando terminé el libro, este libro se escribió durante todo 2025, en las últimas páginas yo digo que me di cuenta que Baldío fue muchas cosas, pero no un fracaso. Bueno, vamos a analizarlo porque vamos primero a contextualizarlo porque la gente lo acaba de escuchar, pero demos alguna información. Tiempo, fechas. El disco sale en octubre de 1983, Baldío se forma en mediados de 1982, otra feliz circunstancia que haber ahora, que es el relanzamiento de todo el disco de Montevideo, era la banda anterior de Fernando. Fernando empieza en la música en 1977, empezó antes, pero formalmente con un disco que sacó Coriún, que se llamaba 5 del 78, pero que era en la denominada generación del 77, aparece Montevideo, y Fernando estaba buscando un proyecto más, vamos a decirle, electrónico, más... Está bien, porque Montevideo también tiene una historia efímera. Tiene ese disco que, como tú decías, se va a relanzar el jueves que viene. Y también es una historia muy, muy cortita. Un disco muy cortito. Sí, del 77 al 82, pero como vos decís, un disco y algunos temas flotando por ahí. Pero pegando fuerte. Mucho. Y formando parte del canto popular, pero sí en una vertiente particular del canto popular, con mucha influencia de los que iban cantando, pero particular como fueron todos los proyectos. Ahí estaba Pacho Martínez, ahí estaba Daniel Mañone y Fernando. Y Fernando empieza a tener un acercamiento fuerte, sobre todo estético y de gusto, con dos grandes músicos, un poco mayores que él. Por un lado, Eduardo Arnoyanz, él es el productor junto con Bernardo Aguerre y Recaño del disco Surcidor, y por otro lado Jorge Galemire. Jorge Galemire que se acerca a él, le da los primeros consejos o incluso intercambia temas de guitarristas, y ahí salen dos discos en el año 81, Surcidor justamente, y el otro es Presentación de Galemire, que en Presentación tocaban Andrés Bedó, Recaño, Echenique, entre otros. En Surcidor también estaba Recaño y también estaba Echenique. ¿Qué edad tenía Fernando? Ahí Fernando Fernando tiene un año menos que yo, más que yo, digo, y estamos hablando del 81, y yo ahí tendría 24 años. Bien, ahí va. Sí. Bien. Bueno, ¿qué pasa ahí? Programan un concierto a dúo con Galemire, que como se cuenta en el libro, porque el libro va bastante antes de la conformación de Baldío, a último momento la dictadura se lo suspende. ¿Quiénes ensayaban con ellos? Bedó, ensayaba Echenique y ensayaba Recaño, junto con Chichito Cabral. Como ese recital no se puede hacer, él queda muy frustrado, pero ahí empieza a pensar en una variante más, como dijo Washington Benavides alguna vez, música para las caderas, no solo para el cerebro, una música más rítmica,
como decían, como dice, le gusta decir a Jaime Ross, el otro Jaime famoso, le decía, Jaime Ross dice siempre música con más swing. Y bueno, eso había venido OPA, había todo un ambiente para volver a ese tipo de música. Y ahí, en esa idea, que es muy gracioso, y esa es lo maravilloso de haber escrito este libro, en el sentido de cómo fui entendiendo la historia, todas las versiones diferentes que tienen. Porque si bien Cabrera tenía la idea de hacer un grupo más eléctrico, bajo batería, más con guitarras eléctricas y todo eso, Bedó, por ejemplo, él quería una música que fuera piano acústico y guitarra criolla. Claro. Y por eso en parte es el primero que se va. Bueno, pero ahí empiezan a elaborar lo que iba a ser el primer disco solista de Cabrera. Y ahí, que lo hablamos en la presentación, está ese punto maravilloso de que un día los músicos lo esperan, que estaban ensayando para el disco, para esas presentaciones solistas de Cabrera, y le dicen, Fernando, tenemos que hablar con vos. Y Fernando se preocupó y le dice, ¿qué pasa? Y dice, nos está gustando tanto lo que estamos haciendo que ¿no querés hacer una banda en lugar de ser un proyecto solista? Y Cabrera dice que primero se sorprendió y después se emocionó. Porque dijo, esta gente quiere ser el 25% cada uno de un proyecto que yo lo veía como mío. Y ahí se entusiasman eso. En esa anécdota queda en evidencia algo que es muy interesante, que uno ahora con el tiempo se da cuenta, pero también por cómo vos contás en el libro y lo que conoce de Fernando Cabrera, y es lo que es Fernando Cabrera, primero como articulador de grupos y de gente, después como compositor, como creador. Es impresionante. Lo que genera él. Es impresionante. Y bueno, porque una de las preguntas que para mí no se dilucida, yo lo digo, en una opinión mía, y también Cabrera lo dijo en la presentación, porque la gran duda es, bueno, ¿pero este es un disco de una banda o era una banda de Cabrera? Yo creo que es un disco de una banda, con un claro líder que era Fernando, porque era el compositor de 99.9% de las canciones, en algunos casos con Recaño, y después está el tema de Andrés Bedó, instrumental. Es cierto, pero era una banda. Y en la presentación, Fernando Cabrera confesó que después de 30 años había escuchado entero de vuelta el disco antes de la presentación. Y se dio cuenta que él solo nunca podría haber hecho un disco así. Sus discos solistas no tenían nada que ver con el disco de Baldío. Porque lo que aportan Recaño, Aguerre, Bedó y Echenique en el disco no es lo que le dice Cabrera que toquen, sino su interpretación y su aporte creativo en cada uno de los temas. Que no habla mal de los discos posteriores de Cabrera solista, que más eléctricos o menos eléctricos. Te voy a decir algo, el primer disco de Cabrera, que es la maravilla, que se llama El viento en la cara, el primer tema es La Bruja. Y La Bruja es un tema, primero, que tocan todos los integrantes de Baldío, y segundo, que tocaba Baldío. Era un tema de Baldío que él lo introduce en su primer disco. En ese primer disco también están todos los integrantes de Montevideo, que también lo apoya. Fue como una conjunción de sus dos etapas en grupos. Un gran disco. Bueno, es bravo decirle que un disco de Cabrera no es un gran disco, pero El viento en la cara para mí está dentro de los mejores discos de Cabrera, sí. Y es bravo hoy el tema no es Cabrera, que lo voy a tener más adelante en otros programas, pero es muy difícil elegir un disco de Cabrera. Muy difícil. Muy difícil. Conforme puede ser muy difícil, recién hablábamos con Boris y vos fuiste aludido también. Debe ser muy difícil elegir un disco de los Beatles, o lo mismo decir que el mejor es Revolver. También el saber cuál es el Revolver de Cabrera es muy difícil. Porque yo creo que son todas partes de un camino. Pero ayer Diego Bernabé me decía algo muy interesante, que después que leyó este libro, él se dio cuenta que esta no era una etapa de Cabrera, que Cabrera tuvo dos etapas en bandas, que no hubieran sido posible toda su carrera de la forma que fue después sin esas dos etapas. Y el primero que lo reconoce Fernando, con Montevideo y con Baldío. Baldío no es una cosa incidental, es la plataforma necesaria y una gran obra para después todo lo que vino. Es que también, como pegaron Montevideo y Baldío, siendo además tan efímeros, son los que fueron los grandes cimientos, como vos decís, para la carrera solista de Fernando Cabrera, que se sostiene hasta hoy, ¿no? Sí, exactamente. Y que ahora vos te das cuenta de lo que será ecléctica esa carrera, que yo lo fui a ver ahora en la trastienda, y está tocando con dos muchachos de 30 y pocos años, Juan Macayota y Cotelo, el hijo de Emiliano, que son de esa banda Bolsa de Nylon en la rama de un árbol,
Y hay una interacción entre las generaciones diferentes y el sonido que logran que también es espectacular. Y la verdad que ese concierto, si lo repiten o si hay algunos que ven, que no se lo pierdan, porque está en un gran momento, Fernando. Además, en tu libro, que además una vez más lo contás todo de una forma tan llana que da la sensación que estamos en un boliche contándonos cuentos, también es una muy buena pintura de aquella época, ¿no? Una época, recién mencionabas a Washington Benavides, fue la época de la polémica de canto popular de raíz folclórica o el canto urbano, que fue la forma más civilizada que Benavides encontró para definir al lado más rockero y más eléctrico del canto popular, sí, ¿no? Separarlo de lo que había sido la música de los 60, que recién estaban llegando los cantores del exilio, sí, sí, y estaban pisando fuerte también, obviamente, y venían a ocupar un lugar que nadie había ocupado, digamos. Nadie podía transformarse en el Citarrosa o en los Olimareños o en el Biglietti. No. El canto popular también arranca en el 77 como una fecha que podemos elegir con los que iban cantando. Pero había crecido de tal forma, junto con esa que también, porque el libro quiso también mostrar o contar el momento político y la evolución de las pequeñas historias. Que lo haces con el libro de siglo también. Sí. A mí me gusta meter nuestras pequeñas historias en la gran historia. ¿Qué nos pasó a vos? ¿Qué me pasó a mí? ¿Qué le pasó a gente, a compañeros de la conformación de ACEP? ¿Qué nos pasó en esa época mientras la gran historia iba corriendo de la salida democrática y al mismo tiempo la gran historia de la música a nuestros costados y que era parte nuestra? Y fíjate que ahí en los 80, cuando pasa todo esto, está el tema. El canto popular muy crecido, los candombailes que yo hablo ahí, sí, los conciertos de canto popular, y una nueva música, si querés, a partir de esa venida de OPA, a partir de la venida a vivir acá en Uruguay de Jaime Ross, del propio Galemire, de Darno Jans, que era una cosa diferente, que no fue tampoco parte de lo que vino después, que es el que se llama el rock post-dictadura, con los estómagos, los tontos, es otra cosa. Y quedaron ahí un poco medio en la intemperie a ver qué pasaba. Tenía sus seguidores. Pero muy de nicho, ¿eh? Sí, pero sin embargo, ayer también hablábamos, ¿te acuerdas de toda la línea aquella de conciertos que hubo en la Alianza Francesa, en la Alianza Uruguay-Estados Unidos, en tantos lugares, en el Estela, en el Notariado, que esas bandas comenzaron, o esos solistas comenzaron a tener un lugar propio? Nosotros estamos hablando de un disco que para muchos pasó por debajo de su radar. Para muchos pueden pensar, como decíamos al principio, eso un magnífico fracaso, pero que sin embargo, cuando fue presentado en el Cine Liberty, en el noviembre, creo que el 9 de noviembre de 1983, estaba lleno el Cine Liberty. ¿Por qué Cabrera lo siente como fracaso? No, él no lo siente como fracaso, él siente como que no tuvo la repercusión que tendría que haber tenido. Que quizás él, en varios reportajes de la época que le hicieron Guillermo Baltar y otra gente más, él repetía cuando le decían, estuvo adelantado su tiempo. No, el que me equivoqué en todo caso fui yo. O sea, pero él no lo considera un fracaso, considera que, creo que después de toda esta elaboración que hicimos en el año, porque este libro tampoco hubiera sido posible sin el apoyo de los músicos, fue increíble cómo se pusieron la camiseta y me dieron pelota ante cualquier WhatsApp, discusiones o cosas, o cómo me daban sus versiones y eran todas diferentes. Sí. Lo que era, como digo, obviamente un mini Rayomón para el mismo lugar, pero ellos, cuando empezó este proceso, y por eso también fue mágico, que fue, ya te digo, de un año, empezaron las historias a juntarse y este proceso, este libro, termina en el día 28 de noviembre de 2025 en una juntada de Baldío después de 42 años, que fue en mi casa. En la juntada no fue musical, fue un asado, que mi hijo fue el asador, y que ahí siguieron las anécdotas, y yo creo que en el proceso ese terminaron entendiendo la importancia. Hay una frase maravillosa, me manda Cabrera en un audio que dice: le dije a los muchachos que después de leer el libro ahora éramos mucho mejores. Estamos hablando mucho de Baldío, escuchábamos una gran canción como Méritos y Merecimientos en el comienzo, pero vamos a poner un poquito más de música a esta charla con Luis Fernando Iglesias sobre el libro Baldío, editado por Estuario.
creo que este Estás Acabado Joe es el tema del cual más se ha hablado de este disco. Era el más jugado por el tema político, el más complicado para que no tuvieran problemas, para que no le pasara lo que le había pasado con Galemire. La metáfora, ¿no? O sea, hablar de Joe, ese compadrito que tiene dominado un pueblo, que es la dictadura. Y todos los otros que juntamos nuestros miedos, nuestras rebeldías para verlo colgando de la horca. Pero tampoco era un disco político. No. Hay dos temas que sí son los más marcados, que reflejaban la situación que se vivía. Uno es Estás Acabado Joe, y el otro es el que cierra, Desbordando Barrios, que tenía una letra mucho más complicada, ahí se cuenta, porque se hablaba algo de los desaparecidos y que después la fueron cambiando a los efectos de que pudiera salir. Y eso, ese grupo de Asociación de Amigos de lo Marginal, era un poco lo que nos sentíamos todos en una sociedad en que estaba pidiendo la salida democrática, que se respira mucho también en ese disco y en ese momento, que se estaba viviendo. Ya había pasado las elecciones internas cuando este disco sale y se preveía el disco, la salida a través de las elecciones nacionales. Yo creo que es un disco, y a mí la mayor alegría que me está dando el libro, primero la mayor alegría que me dio fue que a los músicos les gustara. Siempre hay un lapso un poco de tensión cuando yo le di el libro a los cuatro. Lamentablemente Bernardo Aguerre falleció en el 2022, pero está en el libro porque me mandó una preciosa carta contando la historia de Baldío, y esa está en uno de los capítulos del libro, y me mandó mucho material periodístico. Y le decía que cuando le di a los cuatro, esperaba a ver qué me contaban. Y bueno, ayer, el otro día en la presentación charlamos de vuelta, me mandaron todos mensajes muy lindos, y yo creo que también ayudó para que ellos mismos entendieran la importancia del disco. No solo la gente que lo está escuchando, como te decía recién Boris, pero otra gente que lo escucha y me manda un mensaje, che, lo volví a escuchar y cómo no le había dado pelota a este disco. Y yo creo que eso es en gran parte el mérito también de la colección Discos. Rescatar estos discos, rescatar esas historias para recuperar la historia que vivimos, pero también la música que escuchamos. Lo que pasa que también es una historia, voy a usar esta palabra a propósito porque creo que tampoco hay que dejarla estancada en un tiempo y en un momento, pero lo que pasa es que es una historia reciente que se está escribiendo recién. Y para muchos capaz que no ha pasado tanto tiempo, y han pasado sí unos cuantos años, y es necesario que se esté escribiendo la historia. Por eso me parece muy valioso este rescate, donde contás una cantidad de cosas que todos vivimos. Sí, porque esa fue también uno de los objetivos. Digo, todos los de determinadas edades. No, los que vivimos esa época... La tenemos muy fresca. Y recordamos lo que era eso, ir a facultad y tener que mostrar la cédula o el carnet de estudiante cada vez que entrabas, o los vericuetos para fundar la CEP, o también nos acordábamos lo que fueron las manifestaciones del Día del Estudiante, hasta ir hasta llegar al Francini, a escuchar un discurso, y todos esos movimientos, bueno, ni hablemos del acto del Obelisco, todas esas cosas. Bueno, el del acto Cordón, el cine Cordón que mencionas ahí. Todos esos movimientos era el ruido de fondo que estaba pasando cuando nosotros vivíamos esa etapa. ¿Cómo se llega ahí? ¿Qué se escuchaba de música? ¿Cómo en ese momento los que nos había gustado el rock predictadura estábamos desesperados por encontrar alguna música que volviera a retomar cierto sonido rockero, como decía Pero Ferrada. no le llamabas rock. No le llamabas es rock. que no se le puede llamar rock tampoco a esto. Esto tiene tantas influencias. Fíjate, el primer tema es una clara influencia de los Beatles, de Got to Get You Into My Life, con la guitarra de Getting Better. El segundo tema que escuchaste recién, el de Méritos y Merecimientos, es una milonga. Después hay temas que son recontra yaceros, con ese piano que entra y que parece que te arrasa todo de bedó. Esa base rítmica de Echenique y Recaño, que los quería Toto Banda, que los quería, como ahora los Ibarburu, los quieren todos. Echenique fue el baterista que tocó con todos, con Jaime, con Galemire, con Repique, Recaño lo mismo. ¿Y eso por qué los querían todos? Por la ductilidad que tenían con Darnoyans. Entonces ahí tenés todo, tenés balada, tenés jazz, tenés rock, tenés música alternativa como el tema de Bedó, tenés mini historias que lamentablemente, como se cuenta en el libro, Fernando las ha dejado de hacer, porque muchas de estas canciones son del repertorio de Fernando. Méritos y Merecimientos, sí, claro. Llanto de Mujer, Desbordando Barrios, el propio Estás Acabado Joe lo siguió tocando mucho tiempo. Hay temas que para mí son hermosísimos, como Cosas de Muchachos, 6 de enero, Informe sobre Clara, que son letras muy dramáticas. Y Fernando un día dijo, yo no puedo cantar, por ejemplo, Cosas de Muchachos, que a mí me encanta. Son dos gurises
algo que pasó hace relativamente poco, jugando con un revólver y no saben que está cargado. El desenlace se lo imaginarán. Y eso está contado como un mini cuento. Es un mini relato de 4 minutos donde aparecen los otros tocando un free jazz ahí al final que es increíble y demostrando que también se pueden contar historias en 3 minutos. Que no las haga más es una lástima. Para mí son de las grandes canciones. A mí la primera, yo recuerdo todavía el impacto en cosas cuando escuchaba en el festival el cassette. Cuando escucho la letra y me doy cuenta de qué está hablando, frené. Y lo recuerdo hoy 40 y pico de años después. Y si yo tuviera que poner entre las 5 mejores tapas de disco, no sé si no ubico la tapa del disco de Baldío. El enorme Gerardo Mantero. Gerardo Mantero hizo 2 tapas nomás y son de las mejores de la historia de la música uruguaya. El de Baldío y el segundo es Afuera de Jorge Garemire. Claro. 2 tapones, esto queda mal decir tapones, pero 2 enormes tapas. Que yo le pregunté, aparte, tuve una charla muy linda que también está en un capítulo, que creo que se llama La cara de Baldío. Y yo le pregunté a Gerardo si había querido reflejar a las canciones. Y si bien hay un compadrito ahí que todos pensamos que es Joe, el resto es un poco aleatorio, esas cosas a ver qué sale y quedó una maravilla. Y la tapa de Segundos Afuera es espectacular. Otro espectacular. Por eso digo, pelean para hacer las 2 mejores tapas. Estoy hablando con alguien que sabe mucho de dibujo. Siempre me impresionó la tapa de Segundos Afuera. Siempre me impresionó la tapa de Segundos Afuera, desde que salió. Y lo raro es que después de esas 2 tapas no hizo más tapas, Gerardo. Pero esas 2 alcanza. Es curioso. Es curioso. Yo tuve una charla muy larga, él está en el galpón ahora con él, toda una tarde, preciosa charla. Sí, era el ilustrador de Alternativa. Exactamente. Bien, el libro se llama Baldío, simplemente como el grupo. Luis Fernando Iglesias es el autor, editado por Estuario, en su colección discos, están todas las librerías. Mira, vos podías haber estado en la charla con Boris hablando de los Beatles. Estás ahora hablando de Baldío y podrías quedarte, pero no voy a abusar de vos, porque la próxima entrevista va a ser sobre literatura e inteligencia artificial con una investigadora. Ya lo vi y ya te digo que voy escuchándolo en el auto. Pero decime algo primero como escritor y decime algo sobre como abogado especialista en derechos de autor. Lo primero que te voy a decir es que le mando un gran saludo a Mercedes Estramil, que nos está escuchando de viaje que tenemos estas discusiones todo el tiempo, porque ella está muy asustada con este tema. Asustada no, ella estaba muy preocupada y hablamos mucho. Primera versión o primera idea que tengo es la inteligencia artificial está, no la podemos evitar. Segundo, hay una gran discusión a nivel, primero lo jurídico, ¿no? En el mundo acerca de qué se va a hacer con eso, cómo se va a regular. Hoy en día la inteligencia artificial, no estoy actualizado en los últimos meses, pero hasta que yo estudié, porque escribí un par de artículos, solo está pensada como autora de algo en Hong Kong, creo, y en algunos sitios de Reino Unido. Para el resto del mundo, la inteligencia artificial no puede ser autora de nada. Vamos a ver quién da el que da los prompts. Puede ser una herramienta. No, es una herramienta de hecho, pero no, a diferencia de otras herramientas que tuvimos como escritores, Jaime, por ejemplo, el corrector de texto, el Word, la computadora, todos esos cambios, esta quiere ser protagonista. Son 2 cosas diferentes. Una cosa es la herramienta que vos usás y otra cosa es cuando la herramienta quiere ser protagonista. Te dice, no, mira, esto lo hice yo. Vos me dijiste, escribime un cuento con el estilo de Jaime Clara, que hable de Radio Sarandí y de un día nubloso, y ella te saca un cuento. Sí. Entonces, ahí va, ¿quién lo escribió? Bueno, ¿yo que le hice la pregunta o ella que lo escribió? Ella todavía no. Ella todavía no, al menos para el mundo jurídico. ¿Vos qué pensás? Yo creo que es una herramienta autónoma, si querés, pero tampoco me gusta llamar al que da prompts como autor. Para mí es un híbrido. Dar prompts es el que da instrucciones. Es lo mismo que yo te diga a vos, vamos a decir que no son prompts, que vos sos la inteligencia artificial. Jaime, escribime un cuento sobre eso, y vos me lo escribís. Entonces yo te digo, no, el autor soy yo, porque te lo dije. Claro. Tampoco funciona así. Pero es una duda que se tiene, porque el segundo vertiente, el segundo problema, y si me meto en el tema que me encanta a mí, el derecho de autor, lo otro también me encanta, es si la inteligencia artificial per se no viola los derechos de autor, porque está todo el proceso de alimentación, entrenamiento, que eso se hace con textos que están protegidos. Si yo quiero que alguien me haga un cuento como los de Jaime Clara, le voy a tener que dar primero que nada todo tu libro de cuentos, para que la inteligencia artificial los procese en esa caja negra que nadie sabe qué es lo que pasa y termine sacando un cuento al estilo de Jaime Clara. Es un tema apasionante, pero es un tema que no lo podemos negar y que está cuestionando todo. ¿Lo usarías como escritor? No porque me gusta escribir. Es decir,
Ahora, vos me preguntás si la he usado una vez, que puede ser una pregunta más incisiva. No, pero sí la empecé a usar en un proyecto que tengo para el año que viene como generadora de ambientes. Es decir, por ejemplo, le digo, decime cómo sería tal país en tal año, qué había y todo eso, y eso sí me da una respuesta que yo no necesariamente uso. La he usado en este libro. Mira, lo único que hice fue, antes de mandarlo a la editorial, un corrector de estilo con inteligencia artificial que era muy primario, que finalmente no me gustó, pero sí lo usé. O sea, yo uso herramientas de inteligencia artificial. Pero ¿sabes lo que pasa? A mí me causó mucha gracia un programa de inteligencia artificial que hacía canciones que el argumento que te daba era, para que usted no tenga el problema y el trabajo de crear una canción, hágalo inmediatamente con esto. Y eso es lo que a mí me gusta. Digo, si yo como escritor, a mí lo que me gusta es el desafío de poder crear una historia, de venir a hablar con Jaime de esa historia, o de que sobre todo el milagro que a alguien le interese, alguien dé su parte de su ocio en leer una historia que yo escribí. Esa es mi pasión, y me paso horas con eso, y me encierro cuando realmente siento que algo quiero hacerlo y tengo un proyecto. ¿Y cómo le voy a decir a alguien que lo haga por mí? Es algo tan... En la época que jugaba al fútbol, es algo como decir a la inteligencia artificial, juega al fútbol por mí, después contame qué sentís. No. Porque a mí me gusta. Yo entiendo que hay gente que, por ejemplo, en el área de publicidad, quieren hacer una canción y no quieren... Es su trabajo, además. Es un trabajo. Eso lo entiendo, sí. Ahora, si me preguntás en la última etapa, pobre, estoy sacando argumentos a la invitada siguiente, pero digo, me preguntás cuál es la diferencia, y yo creo que le falta todavía, porque cada cosa que decimos de inteligencia artificial es todavía o provisorio, esa chispa inesperada y sobre todo hasta el error humano. Es decir, yo siempre cuento la misma anécdota. En la película Blade Runner hay una frase que es la más famosa, que es la de cuando Rutger Hauer dice las cosas que vio en su vida, que es el replicante, y dice, todas esas cosas se extinguirán como lágrimas en la lluvia. Si algo recordamos de esa película, aparte que es muy buena película, es esa imagen, la imagen de los recuerdos, de la memoria que se terminan como lágrimas en la lluvia. Eso lo improvisó Rutger Hauer. Claro. En ese momento de la filmación, se le ocurrió en ese momento. Esa chispa de genialidad, yo en los relatos que he leído con inteligencia artificial, en un guión que se hizo con inteligencia artificial, está muy lejos todavía. No quiero meter el tema del fútbol porque estamos pasando muy mal, pero estábamos en una pero es lo que es la gente crítica del VAR dice que en definitiva el margen de error y de subjetividad que tenía el arbitraje de un juez de línea para marcar un offside o no lo que fuera, hoy el VAR hace perder eso. La imperfección humana. Sí, la misma magia que se está perdiendo en un estudio de radio con las cámaras. También. Totalmente de acuerdo. Yo no estoy diciendo ni que es mejor ni peor. Se pierde misterio. Se están perdiendo algunas cosas. Con el VAR se pierden otras cosas y con la inteligencia artificial se están perdiendo otras cosas. Es otra realidad a la cual hay que acostumbrarse. A mí, yo ahora mis caricaturas las dibujo sobre un iPad. Pero eso es herramienta. Sí, está bien, pero... Eso es herramienta. Vos no le decís al iPad, haceme la caricatura. No. Porque el placer tuyo, sí, claro, el disfrute tuyo, es el desafío de hacer esa caricatura. Pero a mí me gustaría hacerlo en papel. Pero no tengo tiempo ni lugar para hacerlo. Y bueno, pero él mismo los escritores que decían, no, a mí me gusta escribir en máquina de escribir. Sí. Y bueno, no, después nos dimos cuenta todo que es mucho más fácil. Escribirlo hasta en el teléfono. Claro. Estás esperando para entrar acá. O podés grabar y después te lo hace. Yo, mira, no me llevo a ninguna de esas herramientas. Sí, está bien. Pero cuando la herramienta ya me quiere sacar mi placer, a mí discúlpame, pero prefiero hacerlo yo. Luis Fernando Iglesias, muchas gracias. Como siempre, es un enorme placer estar con vos. Pronto.